Presidente de la República presentará esta noche al país el Plan Económico de Gobierno. Este martes, la Comisión de Fiscalización recibirá las pruebas de cargo en el trámite de juicio político en contra del fiscal Carlos Vaca Mancheno. Familiares de equipo periodístico secuestrado en Mataje pidieron su liberación en la ceremonia de cambio de guardia presidencial. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar. Lunes 2 de abril del 2018, amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en la ciudad de Quito, también en internet en tvl.asambleanacional.gov.es, también a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional en todo el territorio ecuatoriano. Aquí arrancamos con el detalle de la información. Atención, este lunes decenas de periodistas y familiares del equipo secuestrado de Diario El Comercio se concentraron en la Plaza de la Independencia durante la tradicional ceremonia de cambio de guardia de la escolta presidencial, que estuvo encabezada por la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, además de los periodistas, fotógrafos, comunicadores, conductores, camarógrafos y familiares que participaron del plantón mostrando pancartas, hojas y gigantografías con el mensaje "Nos faltan 3", etiqueta que engloba todas las acciones por la liberación del equipo de Diario El Comercio. Al final de la ceremonia, todos colocaron en el suelo sus cámaras fotográficas y de video, así también como sus grabadoras de voz, bolígrafos y libretas que utilizan diariamente para su trabajo. Y a continuación les presentamos un perfil de los 3 trabajadores de Diario El Comercio secuestrados el pasado lunes en la frontera norte. A 7 días del secuestro y mataje de los 3 trabajadores de Diario El Comercio, los familiares hicieron pública información. Juan Javier Ortega tiene 32 años de edad, apasionado por el fútbol, estudió comunicación social en la Universidad Salesiana en Quito. En calidad de pasante ingresó a Diario El Comercio. Hoy en día trabaja por 8 años en el medio de comunicación. Su talento periodístico estuvo enfocado en temas relacionados a la seguridad y justicia. Desarrolló seguimiento a temas importantes como personas desaparecidas y militares que desaparecieron en un accidente aéreo en el 2016. Efraín Segarra tiene 60 años de edad, es animalista, fotógrafo por afición, tiene 26 años como chofer profesional, trabaja en el Diario El Comercio 16 años. Paul Rivas tiene 45 años de edad. Su padre le incentivó a la fotografía. Su sensibilidad lo llevó a realizar fotoreportajes que cuentan historias. En el 2013, registró la problemática de la desaparición de personas en Ecuador, desaparecidos y tatuados en la piel. Trabaja en el Diario El Comercio 20 años. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y atención, porque la Asamblea Nacional también se solidariza. Hace pocos minutos emitió un comunicado. A 8 días del secuestro de los integrantes del equipo periodístico de Diario El Comercio, continuamos esperando información y sobre todo su liberación de forma inmediata. Los firmantes, se trata de periodistas y funcionarios de la Secretaría de Comunicación de la Asamblea Nacional, nos unimos a las muestras de solidaridad hacia nuestros colegas Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, secuestrados en la parroquia Mataje, esto en la provincia de Esmeraldas, el pasado 26 de marzo. Aspiramos que las gestiones que desarrollan las autoridades del Estado para la recuperación de nuestros colegas tengan los resultados positivos. Firma entonces la Secretaría de Comunicación de la Asamblea Nacional. Nos unimos en esta muestra de solidaridad. Vamos ahora, amigas y amigos, a cambiar de ámbito informativo y les contamos que para esta noche está previsto que el presidente de la República, Lenín Moreno, exponga algunas de las medidas económicas. En reiteradas ocasiones el jefe de Estado ha insistido en que no se trata del denominado paquetazo, mientras que en la Asamblea Nacional se mantiene la expectativa por el anuncio que hará el presidente de la República.
Para las 20 horas en el programa semanal El Gobierno Informa, está previsto que el presidente de la República presente su plan con las medidas económicas para hacerle frente a la crisis que vive el país. El plan tiene como base el borrador que fue presentado por la ministra de Economía y Finanzas, María Elsa Viteri, la semana pasada. Ha sido un importante reto, pero lo hemos hecho con mucha alegría y sobre todo con mucho compromiso. Entre las necesidades previsibles que debe cumplir el Ejecutivo están la de conseguir nuevas fuentes de ingresos. En octubre del 2017, el presidente de la República anunció la implementación de un programa económico que generaría ingresos que bordearían los 2.000 millones de dólares. Dicho plan derivó en que el Ejecutivo envía a la Asamblea Nacional un proyecto de reformas en materia tributaria. Ahora no se descarta que el presidente analice la posibilidad de incrementar los aranceles a 375 subpartidas de importación, hasta los límites establecidos por la Organización Mundial de Comercio. De atraer la inversión, en la necesidad de producir, en la necesidad de generar empleo. Previo a su salida del Ministerio de Economía y Finanzas, el entonces ministro Carlos de la Torre había señalado que la brecha fiscal requeriría que el gobierno incremente ingresos, que equivaldrían a subir un par de puntos en el impuesto al valor agregado, o IVA. Fabricio Villamar señala que la bancada del Movimiento Creo apoyará la medida siempre y cuando no implique un incremento de impuestos. Si el plan está planteando que sean los ecuatorianos los que tengan que ajustarse el cinturón, pagar más impuestos, bueno, ¿y el gobierno qué va a hacer? Sin embargo, todo, hasta el momento, es una especulación. Se conocerá la noche de este 2 de abril las medidas definitivas. El plan llega a pocos días de que el Banco Central anunciara que Ecuador registró en el 2017 un crecimiento económico del 3%, basado en el gasto del hogar y del gobierno. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Este martes, a partir de las 11 de la mañana, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibirá las pruebas de cargo en el marco del trámite de la solicitud de juicio político en contra del fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, a quien se lo acusa de supuesto incumplimiento de funciones. La mesa legislativa también prevé recibir este miércoles al policía que habría sido obligado a entregar el audio con la conversación entre el expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el excontralor general del Estado, Carlos Polit. El martes 3 de abril, la Comisión de Fiscalización, en el marco del trámite de juicio político al fiscal Carlos Baca, recibirá a los asambleístas interpelantes del enjuiciamiento, quienes deberán presentar sus pruebas de cargo. Este juicio político se basa en decir que el fiscal incumplió las funciones. Hay un hecho concreto. El fiscal salió y publicó en una rueda de prensa ante la opinión pública, ante el país, un audio en donde estaba una conversación entre el expresidente de la Asamblea y el excontralor Carlos Polit. Los legisladores solicitaron también pruebas de oficio y el miércoles 4 esperan recibir en comisión general al policía que supuestamente fue obligado a entregar el audio de la conversación entre el expresidente de la Asamblea y el excontralor Carlos Polit. Para que asista el policía Dani Ibarra, para que asista el coronel González, quien es supuestamente quien le ordena al policía Ibarra. También se pidió que la fiscal subrogante comparezca a la Comisión de Fiscalización, que queremos que se aclare, queremos saber si se está utilizando a las instituciones públicas para saldar cuentas personales. Asimismo, el asambleísta Homero Castañer indicó que solicitarán la presencia de un representante del Consejo de la Judicatura para que explique la situación en la que se encuentra Tania Moreno. También queremos conocer quién es el siguiente más puntuado, porque tenemos entendido que una de las denuncias de la Comisión Cívica Anticorrupción es que la fiscal subrogante no sería la que debería estar en ese cargo. El fiscal Carlos Baca, en cambio, deberá presentar sus pruebas de descargo el 11 de abril. 5 días después, la comisión deberá elaborar un informe en el que recomiende ya sea el archivo o el enjuiciamiento a la autoridad, que podrá tener como resultado la censura y destitución. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y la mañana de este lunes, la asambleísta del Movimiento Creo, Ana Galarza, acudió al laboratorio de criminalística ubicado al norte de Quito, en donde se lleva adelante las investigaciones al audio con las declaraciones del ex asambleísta Raúl Patiño,
en donde se escucha una supuesta prohibición para fiscalizar. La legisladora señaló que no descarta pedir una audiencia para que el secretario de Gestión de la Política, Miguel Carvajal, explique sus últimas declaraciones sobre la fiscalización al anterior gobierno. Todos los ciudadanos ecuatorianos estamos en la obligación de que si conocemos un delito contra la administración del Estado, acudir y denunciar a la autoridad competente. En este caso, los legisladores tenemos también la obligación constitucional de fiscalizar. Si es que dentro de la Asamblea Nacional a alguien le prohibía fiscalizar, que además es un acto atípico, antijurídico e injustificable, él tenía que acudir acá a la Fiscalía, no irse a quejar con Lenín Moreno. Y aquí hay algo muy grave, que Lenín Moreno, con la queja de Raúl Patiño, él supo también de delitos contra la administración del Estado y hasta ahora no vemos una sola denuncia puesta por el presidente de la República del Ecuador. Y no solamente lo ha dicho él que les prohibían fiscalizar, también el señor Carvajal ha manifestado que no podían fiscalizar porque era considerado casi un acto de traición. ¿Traición a quién? Porque quienes han traicionado han sido a 16 millones de ecuatorianos que se rajan día a día por trabajar, por tributar. Atención, los auditores de la Contraloría General del Estado finalizaron el examen especial a la deuda pública contratada por el gobierno del entonces presidente de la República, Rafael Correa. La auditoría abarcó el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2012 y el 24 de mayo del 2017. De acuerdo a un informe preliminar, este trabajo advierte posibles irregularidades en 6 tópicos: regulación y normativa sobre deuda, confidencialidad y decretos sobre documentos y procesos, venta anticipada de petróleo, expedición de decretos ejecutivos, gestión de préstamos de Petroecuador y una supuesta falta de respaldos y archivos en las operaciones de financiamiento. Bien, amigas y amigos, momento de una primera pausa aquí en la emisión estelar de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Atención, el fiscal provincial sería quien sucede en funciones a Carlos Vaca y a Tania Moreno en la Fiscalía en el caso de que alguno de ellos sea impedido de ejercer funciones o no pueda participar en una investigación específica. El anuncio lo hizo el presidente del Consejo de la Judicatura luego de una visita protocolaria a la presidenta de la Asamblea Nacional. Gustavo Yal también anunció que esta semana presentará un proyecto de reformas al Código General de Procesos sobre la definición de boletas de apremio. El Consejo de la Judicatura emitirá a la Fiscalía la respuesta sobre la consulta de la sucesión de autoridades cuando por algún caso determinado no pueda actuar el fiscal general o el subrogante. Según Gustavo Yalc, la Procuraduría determinó que será en orden de puntuación de la evaluación más reciente a los fiscales. Esto a propósito de las denuncias que se han presentado en contra de las máximas autoridades de la Fiscalía, Carlos Vaca Mancheno y Tania Moreno. Se determina que en ese caso es el doctor Jen Rea, quien se constituiría en el orden de sucesión, luego de la doctora Tania Moreno, y así sucesivamente en el orden de ese concurso. El titular del Consejo de la Judicatura también se refirió a la evaluación que está sujeto por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Dijo que espera que el procedimiento sea objetivo. El Consejo de la Judicatura está abierto a que se realice cualquier evaluación en el marco de la ley, técnicamente, con parámetros objetivos es lo más importante, ¿no? Las declaraciones las dio en el marco de la visita protocolaria que efectuó este lunes a la presidenta de la Asamblea, en la que se analizaron posibles reformas legales en materia judicial. Yalc entregará esta semana una propuesta para reformar el Código Orgánico General de Procesos, para que exista mayor agilidad en la definición de las boletas de apremio en caso de incumplimiento del pago de pensiones alimenticias. Lo que planteamos nosotros es que se siga emitiendo la boleta de apremio como se hacía antes, con total agilidad, en el mismo día la madre se iba con la boleta de apremio, sin la necesidad de audiencia, que ejecutada esa boleta de apremio se haga la audiencia inmediatamente y se determine la buena fe o mala fe de quien se encuentra no al día, atrasado en el pago de alimentos a los niños.
Asimismo, indicó que plantea 3 cambios relevantes al Código Orgánico Integral Penal relacionado con el procedimiento abreviado. Debería reformarse para que solo delitos de hasta 5 años puedan derivarse hacia el procedimiento abreviado. Anunció que sobre este último tema entregará una ayuda a memoria a la presidenta de la Asamblea Nacional para que en lo posterior lo remita a la Comisión de Justicia. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entre tanto que el Código Orgánico de Ambiente tendrá plena vigencia a partir del 12 de abril próximo. Si bien la norma fue publicada en el registro oficial el 12 de abril del 2017, la disposición final establece que entrará en vigencia luego de un año. Esto debido a que las instituciones y los gobiernos autónomos deben actualizar su accionar sobre la base de esta normativa y su reglamento. El asambleísta César Solórzano, representante de la provincia de Napo, además también es integrante de la Comisión de Biodiversidad, explicó que el Código de Ambiente es una de las leyes más importantes para el Ecuador y va de la mano con la ley amazónica que también aprobó la Asamblea Nacional, con lo que se busca rescatar y proteger a los derechos de la naturaleza. Explicó que la ley no podía entrar en vigencia mientras no se apruebe su reglamento. Por ello, se dio un plazo de 365 días para que la Autoridad Ambiental Nacional y los gobiernos autónomos descentralizados con competencia ambiental actualicen las normas técnicas, los procesos, los planes y demás instrumentos que coadyuven al cumplimiento de las disposiciones de esa norma. 90 siniestros de tránsito con 39 heridos y 2 fallecidos es el saldo que dejó el feriado de Semana Santa. El Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 atendió 103 emergencias. Tenemos un balance. 5.347 efectivos colaboraron durante el operativo de feriado de Semana Santa, que empezó el miércoles 28 de marzo, hasta el mediodía de este 2 de abril. En total, se registraron 103 emergencias en el Distrito Metropolitano de Quito. Así lo informó el secretario de Seguridad, Juan Zapata. Tenemos las siguientes emergencias atendidas: un amago de incendio estructural, deflagración de GLP, una persona herida, un incendio estructural, tenemos 4 personas lastimosamente que también son heridas, fugas de GLP, 5, caída de altura de un segundo piso en el sector del Baterio, lastimosamente un ciudadano falleció. En total, 13 emergencias atendidas, una persona herida y otra fallecida. Sin embargo, tenemos 90 siniestros, 39 heridos, 2 fallecidos, total 103 emergencias atendidas, 40 heridos, 3 fallecidos en el Distrito Metropolitano de Quito. En cuanto al balance por turismo, 105.000 personas visitaron los parques metropolitanos, más de 13.000 se trasladaron hasta los balnearios municipales, mientras que en la procesión Jesús del Gran Poder participaron alrededor de 250.000 personas. Total, por peajes 560.000 personas, por terminales 213.000, total 773.000 personas, pero también tenemos 402.345 personas que ingresaron al Distrito Metropolitano. Por su parte, el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Julio Puga, informó que durante estos 3 días de asueto se registraron 90 siniestros en las vías, 39 heridos y 2 fallecidos. 2 fallecidos que están fuera de los eventos de afluencia masiva que se generaron por el motivo de la Semana Santa. En los operativos participaron cerca de 2.000 funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Atención, el Ministerio de Salud confirmó que Ecuador registra el primer caso importado de sarampión. La enfermedad fue detectada en un niño proveniente de Venezuela. Un caso de sarampión se registra en el país. Se trata de un menor de 5 años de nacionalidad venezolana que ingresó al Ecuador por el puente fronterizo de Rumichaca. La ministra de Salud, Verónica Espinosa, en rueda de prensa detalló la situación. El jueves 29 de marzo, el paciente presenta signos y síntomas compatibles con un cuadro de sarampión y apenas se pudo realizar el examen, se lo hizo y tenemos un resultado positivo para sarampión. Inmediatamente reportado esto, la siguiente, por favor.
Estas fueron las acciones que se llevaron a cabo, el aislamiento del caso sospechoso. Esto es importante porque esta es una enfermedad altamente contagiosa, entonces tenemos que evitar que el niño esté en contacto con más personas para reducir el riesgo de que haya un contagio. La ministra dijo que este caso está controlado y que no existen otros. Hizo énfasis en la implementación del plan de prevención de sarampión debido a los casos registrados de esta enfermedad en los países vecinos. El día 9 de marzo, el Ministerio de Salud Pública, en compañía con varias otras secretarías de Estado, hizo el anuncio de la alerta temprana de prevención para disminuir el riesgo de la introducción del sarampión en la región de las Américas frente al riesgo inminente que se presentaba por el número de casos incrementado durante este año en varios países de la región y del mundo. El principal objetivo del plan es prevenir la enfermedad del sarampión y, de ser el caso, estar listos para tomar medidas sobre esta epidemia. Recordar que estos son los esquemas que estamos aplicando, tenemos vacuna suficiente, todos los servicios de salud están activados, hemos destinado $8 millones aproximadamente adicionales a nuestros recursos regulares para que nuestras unidades operativas puedan contar con mayor personal, con mayores medios de transporte. Recordemos que en muchos lugares se debe llegar en lancha, se debe llegar en aeronave para que la vacunación pueda llegar a cada rincón del país. La titular de la cartera de Estado llamó a la ciudadanía para que tome en cuenta los siguientes síntomas: erupciones en la piel, fiebre, malestar, catarro, conjuntivitis, y para que tomen las medidas necesarias para evitar el contagio. No automedicarse, no toser en la mano, lavarse las manos. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y puede ser mortal. El Ministerio de Salud destinará 1.500.000 vacunas, principalmente para menores y mujeres embarazadas. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y hoy en nuestro segmento La Esencia de la Ley conoceremos los alcances del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esto respecto de las formas de votación en el Pleno de la Asamblea Nacional. El Pleno es el máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional y está integrado por la totalidad de las y los asambleístas, es decir, 137 parlamentarios. El voto se podrá expresar previa determinación de la presidenta o presidente o por la decisión de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea en las siguientes formas. De forma ordinaria, a través del tablero electrónico, y en caso que no esté disponible, se lo hará levantando la mano. No se podrá combinar la votación manual y electrónica en una misma votación. Sí, normalmente utilizan la forma ordinaria a través de tablero electrónico, pero a su vez también lo realizan de forma, que es a través del tablero electrónico, con la salvedad de que aquí sí hacen el voto razonado, el voto motivado del por qué en algunas de las circunstancias cuando exigen cuando las circunstancias ameritan, pero es un poco del derecho a la réplica, pero normalmente lo que lo hacen es de forma ordinaria. De forma nominativa, mediante lista y en estricto orden alfabético, las y los asambleístas presentes tienen la obligación de expresar su voto sin argumentación alguna al ser mencionados. Solamente aquellos asambleístas a quienes se haya omitido o no hubieran estado presentes al momento de ser mencionados podrán consignar su voto en un segundo llamado. Este tipo de votación, según Hernández, se llevó a cabo cuando el legislativo sesionó por primera vez en Guayaquil. En donde efectivamente los asambleístas dieron su consentimiento con el levantamiento de la mano en los casos que no fue ni siquiera con la mano, sino que era con un cartoncito de sí o no. De forma nominal, mediante lista y en estricto orden alfabético, las y los legisladores presentes tienen la obligación de expresar su voto. Cada asambleísta dispondrá, si así lo desea, de un máximo de 3 minutos para justificar su voto, sin derecho a la réplica o contrarréplica. Solamente quienes cuyo nombre hubiesen sido omitidos o no hubieran estado presentes al momento de ser mencionados podrán consignar su voto en un segundo llamado. El voto podrá ser afirmativo, negativo, abstención y en blanco. En este último caso, estos votos se sumarán a la votación mayoritaria y se computarán para la conformación de la mayoría absoluta. Además, las mismas normas se observarán en lo que fuera aplicable en las comisiones especializadas y en el Consejo de Administración Legislativa, en cuyo caso serán las presidentas o presidentes quienes establezcan el tipo de votación y la mayoría de asambleístas quienes puedan modificar esa disposición. Dentro de las formas de votación también existen los tipos de sufragios y su aplicación para la toma de decisiones al interior del Pleno.
Estas son 3. Mayoría simple es el voto favorable de la mitad más uno de las y los asambleístas presentes en la sesión del Pleno, y mayoría absoluta, el voto favorable de la mitad más uno de las y los miembros del Parlamento ecuatoriano. El abogado Diego Hernández explicó cuándo se aplican estas votaciones. Para decisiones en mayoría simple puede ser, por ejemplo, en el caso de un cambio de orden del día, en donde no están todos los miembros del Pleno, pero deciden la mayor cantidad de los asambleístas presentes deciden dar el cambio del orden del día, donde sí se necesita de una mayoría ya absoluta como tal. Ahí es, en cambio, cuando nosotros tratamos o se pasa al Pleno también algún proyecto de ley, en donde necesitan por ley la mitad más uno de los asambleístas del total del Pleno. Asimismo, se autoriza con la votación de las 2/3 partes de sus integrantes el enjuiciamiento penal de la presidenta o presidente, vicepresidenta o vicepresidente de la República, cuando la autoridad competente lo solicite fundamentalmente. Es en el único caso en donde se necesita de las 2/3 partes de la Asamblea para proceder a aprobar esto. En la actualidad, al interior del Parlamento no existe otro procedimiento para el ejercicio parlamentario, pues todas las disposiciones se rigen en función de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en ciertas ocasiones en base a la Constitución. En una próxima entrega les presentaremos los alcances de otras leyes aprobadas en el Parlamento ecuatoriano. Hasta pronto. Bien, amigas y amigos, aquí cerramos la emisión estelar de TVL Noticias. Que tengan buenas noches. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.